Octavo Encuentro Internacional de Educación Alternativa y Especial 2017. Bueno, buenas tardes. Miren, a mí me escribió Noel y me dijo, o me puso una tarea, que si podía revisar el currículum del modelo sociocomunitario productivo y podía darles mi opinión y compartirles algunas experiencias para mejorar, enriquecer, profundizar, radicalizar, creo que me dijo por ahí, esa era la palabra, la propuesta del modelo educativo. Y con el profundo respeto y admiración para el trabajo que están ustedes haciendo, eso es lo que voy a intentar hacer, ¿no? Lo que voy a hacer es hacer 6 ideas. 3 de ellas son metodológicas y tienen que ver con el diseño curricular y 3 son referidas a propuestas para profundizar, radicalizar su modelo educativo, ¿no? Las 3 primeras son necesarias para poder entender las otras 3. Creo que las 3 primeras y las otras, quiero que les puedan servir para el trabajo que ustedes van a empezar a realizar en las comisiones. Entonces son 3 consideraciones y 3 propuestas. Las 3 consideraciones son consideraciones metodológicas o de diseño. La primera es reconocer que el currículum es un campo de disputa. La segunda es que el currículum es una organización de componentes y la tercera es que el currículum resulta de un diseño invertido. Y esta es una idea importante que yo les voy a tratar de exponer con toda claridad porque la pueden necesitar en el trabajo que van a hacer en las comisiones. Las propuestas que yo les quiero hacer, una vez que leí sus documentos, los documentos base del modelo sociocomunitario productivo y un documento general que creo que es el que fundamenta todo el modelo educativo boliviano, las propuestas para enriquecer serían ver cómo profundizar en el proceso educativo para lo que yo llamo habitar el mundo desde la propia dignidad de vida. La otra tiene que ver con cómo radicalizar la organización de la propuesta educativa y las posibilidades de ir más allá en la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Entonces son 6 ideas, voy a tratar de ser rápido, efectivo, claro, preciso y espero que no se duerman porque ya llegó la hora del almuerzo. Las 3 primeras consideraciones. El currículum es un campo de disputa cultural. Esto es importante, el currículum es un campo de disputa cultural. La segunda es que el currículum resulta de la articulación de 4 componentes en torno a un componente que es el central y que es la figura del sujeto y de vivir bien en común, que es el ideal de la persona virtuosa, de lo que se quiere ser y del vivir en común. Y luego la idea de que el diseño del currículum puede ser visto como un proceso de diseño invertido desde el ideal de sujeto. Voy con la primera. Miren, el currículum, eso no lo digo yo, lo dice Abraham Magenzo, de ahí he tomado la idea, pero la idea es que el currículum es un campo de disputa cultural. Cuando se elabora un currículum de un modelo educativo, sobre todo de un sistema educativo nacional, lo que está en disputa no son tanto los contenidos, los métodos, las formas de presentar los contenidos. Lo que está en disputa es el sujeto, la propuesta del sujeto que se quiere ser y la sociedad virtuosa a la que se quiere llegar. Esa es una disputa cultural. Y cuando esta disputa, cuando se expresa en el currículum, lo que se expresa es la constitución de un campo hegemónico. Y cuando esta hegemonía tiene como origen un proceso de lucha y de resistencia, lo que se configura es la apertura, lo nuevo, lo que no estaba allí, que es exactamente lo que está sucediendo, esa es la importancia de lo que está sucediendo en Bolivia. Lo que se ha configurado es una nueva hegemonía cultural en torno a la educación, que entonces significa una apertura a lo que no estaba allí, o a lo que estaba como resistencia, o a lo que estaba como lucha. La segunda idea es que el currículum es una articulación de 4 componentes en torno a uno central. El componente central en un currículum es la idea del sujeto y del vivir bien que se propone. El otro componente articulado es los sentidos y significados que soportan filosóficamente, éticamente,
políticamente esa idea de sujeto y esa idea del vivir bien. La otra es una determinada organización de los contenidos y finalmente una determinada organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Un modelo educativo, un currículum es eso, una idea del sujeto y del vivir bien, una serie de sentidos y significados que fundamentan por qué esa idea del sujeto y del vivir bien, la forma de organizar los contenidos y la forma de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, cuando diseñamos un currículum, cuando hacemos un currículum desde esta perspectiva, la propuesta es hacerlo siempre desde lo que en el diseño curricular se llama el diseño invertido. El punto de partida del diseño de un currículum no es la fundamentación y justificación. El punto de partida del diseño de un currículum es el final del diseño. Y al final del diseño está el perfil de egreso. El perfil de egreso, usando las palabras de su modelo educativo, nos define la persona que queremos ser para vivir bien en comunidad y en armonía con la madre tierra y con el cosmos. Ese es el punto de partida de un currículum, ponernos de acuerdo qué sujeto queremos ser en este modelo, con este modelo educativo. Una vez determinado, conversado y determinado el perfil de egreso, lo que sigue es determinar las capacidades y competencias. No hay que tenerle miedo a las competencias. El problema de las reformas educativas en América Latina es que encierran la reforma en la competencia. Pero la competencia debe ser parte de la formación en capacidades que como personas nos merecemos. Entonces, con capacidades y competencias, de acuerdo a su modelo, del saber ser, del saber y conocer, del saber decidir y del saber hacer. Determinamos el perfil de egreso, determinamos las capacidades y competencias y entonces sí hemos de hablar de un mapa curricular. ¿Cómo organizamos en bloques, en segmentos, en el transcurso del tiempo, los contenidos para hacer posible esas capacidades y competencias que darán lugar a ese perfil de egreso? Al mismo tiempo, determinamos la forma de organización de los aprendizajes. Después hemos de pensar y sacar de ahí la finalidad del proyecto, los objetivos educativos del proyecto y los fundamentos éticos, políticos, de cosmovisión, pedagógicos, etc. Es importante que construyamos los currículum en este proceso invertido, es decir, pensando siempre desde el sujeto que queremos ser, el perfil de egreso. Bien, ¿cómo podemos darnos cuenta de la calidad de nuestro currículum? Yo les propongo que revisen en este trabajo que van a hacer en las comisiones su modelo educativo de su programa específico en torno a las siguientes características que definen cómo se verifica la armonía en un diseño curricular. La coherencia en esta sábana. El currículum tiene que ser coherente. Puede leerse desde la justificación hasta el perfil de egreso o puede leerse desde el perfil de egreso hasta la justificación, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y no debe haber contraposición en cada uno de los elementos. Tiene que tener cierta armonía en la continuidad. El currículum tiene que ser pertinente. La pertinencia nos indica su relación de adecuación con la realidad a la cual se pretende atender. El currículum entonces tiene que ser en cada una de sus partes pertinente. El currículum tiene que tener correspondencia al interior de cada una de las partes. Las partes que hacen a la fundamentación, al perfil, a la justificación, a la matriz curricular, etcétera, etcétera, tienen que ser correspondientes. Luego tiene que tener la condición de completud, que no le falte nada, que no le sobre nada. Un currículum incompleto no es un currículum completo, le falta algo. Y cuando uno ve la sábana curricular, puede detectar, aquí está faltando algo, aquí no está completo. El currículum
tiene que tener una secuencia lógica. No solo no tiene que tener oposición entre las partes ni vacíos, sino que debe haber una secuencia y una derivación lógica en cada una de las partes. Y finalmente, el currículum tiene que tener articulación, tiene que tener sentido de articulación entre cada una de sus partes. Bien, miren, desde ahí, pensando entonces que el currículum es producto de una disputa cultural, que el currículum es una elaboración de 4 componentes y que el currículum es un proceso de diseño invertido, yo les quiero hacer 3 propuestas para enriquecer el contenido transformador y emancipador del modelo educativo sociocomunitario y productivo de Bolivia, de su sistema educativo. La primera es ir más allá, profundizar la superación de la idea de un sujeto de carencias y enriquecer el modelo educativo desde la afirmación de un sujeto que habita el mundo con la dignidad de vida de su presencia, enriqueciendo y profundizando los perfiles de egreso que ustedes tienen señalados en su modelo socioeducativo. Ahora lo explico. La segunda propuesta es ir más allá, radicalizando la apuesta de los contenidos educativos, profundizando la coherencia y la articulación de la matriz curricular en la organización de los campos, las áreas y los módulos que tienen ustedes propuesto en su sistema del modelo educativo sociocomunitario y productivo. Y la tercera es ir más allá y radicalizar los modos del proceso educativo, avanzando en la desescolarización en el sistema de educación alternativa y especial, que es en el que ustedes trabajan. Voy con la primera idea, voy a tratar de ser rápido, voy a tratar de ser efectivo. Miren, la primera propuesta es esa. Hay que profundizar en lo que ustedes han hecho, en la perspectiva desde la que se asienta el modelo educativo boliviano. El cambio y la transformación en la educación boliviana es paradigmática y especial en relación a los cambios en los modelos educativos en toda América Latina. Y eso tiene que ser retomado con fuerza y desarrollado en su modelo educativo. 2 cuestiones fundamentales. 1, el modelo educativo boliviano se basa en una idea de la persona y del sujeto que es un ser comunitario. Un ser comunitario en 4 dimensiones y que se articula con la madre tierra y con el cosmos. Ninguna reforma educativa en América Latina tiene una propuesta de este tipo. Todos los intentos de construir desde este sentido son siempre intentos de resistencia, fuera de las políticas educativas, intentando que el concepto de la persona no sea el de un individuo solitario que se vincula con los demás desde una conciencia de sus derechos, desde una conciencia de su ciudadanía. El modelo educativo boliviano parte de la idea de un ser comunitario. Y la segunda idea, que yo la decía esta mañana como una metáfora en una entrevista en la televisión, Avelino y Elizardo y Guarizata ya no son resistencia, son parte de una política pública en la educación que es emancipadora. Sí, Guarizata fue un proyecto de resistencia popular frente a la colonialización o frente a la colonialidad en la educación. Hoy Avelino, Elizardo y Guarizata son política pública y son política pública emancipadora. Son el intento de hacer otra educación. Y eso es muy importante de llevarlo a sus consecuencias. Primero, la propuesta educativa en el modelo educativo boliviano está muy bien delineada. Dice qué tipo de educación se propone. Ustedes lo deben de conocer porque es su modelo educativo. Y fíjense lo que pasa aquí. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el sujeto en la educación que ustedes están proponiendo no es déficit que hay que resolver, no es carencia que hay que llenar, no es exclusión que hay que incluir. Todos los programas, voy a hacer una exageración, pero todos los programas de educación con personas jóvenes y adultas y especial en América Latina parten de la idea del sujeto como carencia, del sujeto como déficit, del sujeto como excluido. La educación que ustedes están intentando parten de la idea de un sujeto que se afirma
y que habita el mundo que no le dejaban habitar y que se presenta con su propia forma de vida para habitar este mundo y exigir desde su propia forma de vida la posibilidad de habitar este mundo. El sujeto con el que ustedes están trabajando como aspiración y como punto de partida para hacer la educación no es el que toca la puerta o al que se le va a buscar para resolverlo como déficit, para incluirlo, para solucionar su carencia, sino que es el sujeto que hoy, por ley, habita el mundo que no le dejaban habitar, habita el mundo desde sus propias maneras de ser. Y eso es potente. Y lo que yo les propongo, la primera propuesta es: revisen sus perfiles de egreso. Los perfiles de egreso de la educación, del modelo socioeducativo comunitario, todavía tienen parte de esa idea del sujeto como déficit o como carencia. El sujeto que se va a formar aquí, dice su perfil de egreso, es el que se va a formar para que pueda continuar estudiando. Es el que va a aprender los rudimentos de la comunicación para que se comunique bien, como si nunca nos hubiéramos comunicado. Es el que va a aprender las cuestiones básicas para sobrevivir, como si 500 años de historia no pesaran aquí de sobrevivencia. Ese sujeto que está en ese perfil a veces pareciera responder todavía más a la idea del sujeto como exclusión, a la idea del sujeto como carencia, a la idea del sujeto como déficit. Cuando ustedes tienen la posibilidad de construir un perfil de egreso desde la idea de un sujeto que es un ser comunitario desde 4 dimensiones en relación con el cosmos y con la madre tierra, desde la idea de una educación que es despatriarcalizadora, desde la idea de una educación que busca la solidaridad y que busca la construcción de lo común. Esa riqueza de su propuesta educativa debe reflejarse en los perfiles de egreso, porque es desde ahí desde donde hay que construir el modelo educativo. Si nosotros queremos este sujeto, no el sujeto de la carencia al que le vamos a resolver, sino este sujeto que se presenta a habitar un mundo que no le dejaban habitar, hemos de preguntarnos qué capacidades y competencias son necesarias, cómo organizar esas capacidades y competencias, y cómo organizar un proceso de enseñanza-aprendizaje que responda al florecimiento de ese sujeto que somos nosotros los bolivianos, que antes, como pueblo, no podíamos estar, sino solamente integrándonos a aquellos que nos decían que debíamos integrarnos. Una inclusión que siempre resultó excluyente, porque para poder incluirnos teníamos que renunciar, o se tenía que renunciar a la propia forma de vida. La segunda propuesta. Miren, hay que intentar ir más allá en la organización de los contenidos y profundizar la coherencia y articulación de la matriz curricular. Voy lo más rápido que se pueda. El modelo educativo está organizado en campos, áreas y módulos. Propone 4 campos: cosmos y pensamiento, vida y territorio, comunidad y sociedad, ciencia, tecnología y producción. Propone las siguientes áreas: cosmovisiones, filosofía, espiritualidad, religiones, ciencias de la naturaleza, física, química, etc. Para cada uno de los campos hay un conjunto de áreas, ¿de acuerdo? Y luego propone los módulos, ¿no? Módulos para cada uno de los campos, para cada una de las áreas que se desagregan en el tiempo, que son las unidades curriculares donde se dan los paquetes de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es el problema aquí? Los campos son temáticos, holísticos e integradores. Los campos que ustedes proponen son temáticos, holísticos e integradores. Sin embargo, las áreas tienden a ser disciplinares. Es decir, se regresa de los campos temáticos, holísticos e integradoras a áreas disciplinares. Y yo les digo, 200 años de educación va a hacer que gane lo disciplinar y no el campo temático. Va a hacer que ganen los paquetes de conocimiento instalados de geografía, de ciencias sociales, de lengua, etcétera, etcétera, y no lo temático. Y esto se refleja en la construcción de los módulos. Los módulos parecen más asignaturas de materias disciplinares
que campos temáticos bajados a ejes temáticos y a temas a desarrollar, temas generadores. Entonces, aquí si lo vemos en términos de aquellos niveles que yo les decía para revisar la armonía, pareciera que no hay una coherencia entre los campos y las áreas. Y sí la hay entre las áreas disciplinares, que son disciplinares, y lo que tiende a presentarse como asignaturas. ¿Qué es lo que habría que intentar hacer para radicalizar su modelo educativo? Primero, desplegar narrativamente los campos, llenándolos del sujeto que se quiere ser y del bien vivir que se quiere vivir. Hay que desplegar narrativamente, contar y decir qué queremos en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto campo. Porque solamente si ponemos ese querer ser allí, en cada uno de estos campos, podremos sacar las capacidades y competencias y sobre todo podremos sustituir las áreas que tienden a ser disciplinares por áreas que sean, en el sentido freiriano del término, temas generadores, que den lugar a la posibilidad de verdaderos módulos que sean pluridisciplinarios y que vayan más allá de lo disciplinario. Yo creo que eso es algo en lo que se puede trabajar para profundizar el modelo educativo sociocomunitario en el que ustedes están en cada uno de los programas que se encuentran. Bueno, y finalmente, con esto voy a terminar. Una tercera propuesta. ¿Es posible radicalizar los modos de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje y avanzar en la desescolarización? Yo creo que es posible. Están dados todos los elementos en la concepción del modelo educativo, por ley ya, que ustedes pueden llevar todavía más allá, o hay que tratar de llevar todavía más allá. Miren, la organización de un proceso de enseñanza-aprendizaje no es solamente un problema metodológico, no solamente un problema metodológico, es ante todo un problema pedagógico que tiene que ver con tres asuntos. ¿Cómo asumimos la relación práctica con la vida desde el proceso educativo? ¿Cómo definimos y construimos la relación educativa y los modos de hacer comunidad? Y cómo definimos y desarrollamos la relación con el saber y con el conocimiento. Organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ver con la respuesta a estas tres cuestiones, a estas tres grandes preguntas. En la propuesta del modelo socioeducativo hay una insistencia a la metodología como relación teoría y práctica, que me parece muy bien, pero falta. Y hay que desarrollar, porque en los fundamentos del modelo está el modo en que definimos la relación educativa y el modo en que definimos la relación, el problema epistemológico de la relación con el saber y el conocimiento. Yo les propongo otro punto de partida para avanzar en el enriquecimiento de su modelo educativo. Y esta sería a partir de una pregunta. ¿Y si en lugar de venir aquí a la escuela, al círculo de estudios, al grupo de capacitación, a saber qué es la vida, venimos a saber cómo nos va en la vida y qué queremos hacer con nuestras vidas? Si nos colocamos allí en lo educativo, habremos hecho un desplazamiento para hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje otra cosa. Porque hemos de venir a la escuela y al círculo de estudios no para aprender paquetes de verdades, que es la vida, sino para preguntarnos cómo nos va en la vida y qué queremos hacer con nuestras vidas. Y entonces el punto de partida ya no será el problema de la teoría ni el problema de la práctica, sino que será fundamentalmente poner en el centro del educativo la propia experiencia de vida y la tarea de elaborar esa experiencia. Y si el punto de partida de lo educativo es la experiencia y la elaboración de mi experiencia de la vida, se trastocan las bases de la relación educativa. Porque entonces nos daremos cuenta de que nadie es experto en la propia vida de los demás, que yo soy el único experto en mi vida, aunque a veces no sepa qué hacer con mi vida. Y me daré cuenta entonces que todas las inteligencias somos iguales, porque todas las personas podemos decir cosas sensatas y con sentidos, aunque a veces también digamos tonterías, pero todos, no solamente el maestro o el alumno. Y entonces nos daremos cuenta
de que estamos derribando la imagen del maestro explicador, porque el punto de partida de la educación será la conversación entre nosotros de cómo nos va en la vida y qué queremos hacer con nuestras vidas para alimentar la producción de un saber que no es un asunto de conocimiento de teorías y de prácticas, sino es un saber de la vida, porque en ello nos va la vida. Y hemos de cambiar profundamente con ello la educación. Haremos de la educación encuentro, esfera de lo público. Somos los que venimos aquí a decir cómo nos va en la vida y decidir qué hacer con nuestras vidas. Y entonces transformaremos, les digo, la relación educativa. Renunciamos al maestro explicador y a lo que Jacques Rancière llama la emancipación tutelada, u otro filósofo italiano que se llama Maffesoli llama también la tentación del buenismo salvador. Todos los docentes traemos dentro de nosotros esa idea del buenismo salvador. Ven, yo te voy a formar, ven, yo te voy a salvar, ven, yo te voy a quitar lo analfabeto, ven, yo te voy a dar la educación. O tenemos la tentación de la emancipación tutelada. Compañero, yo le voy a enseñar la conciencia para que usted pase de la conciencia en sí a la conciencia para sí y se convierta usted en un agente de cambio emancipador. Desde esta perspectiva, todos realmente nos educamos. Y hay una cosa que a mí me ha llamado muchísimo, con esto cierro, hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y que yo creo que no se le está dando la importancia que tiene en el modelo educativo boliviano. Por ahí en algún lugar perdido dice que a la hora de formular los objetivos holísticos se tienen que conjugar en primera persona del plural. Ese es el cambio fundamental de lo educativo. La finalidad de la educación no es educar al otro, la finalidad de la educación no es formar al otro, la finalidad de la educación es hacernos sujeto. La finalidad de la educación se conjuga en primera persona del plural, porque cuando la finalidad de la educación, como ha sido la historia de la pedagogía, se conjuga en primera persona del yo te voy a formar, no sé qué persona sea, yo a ti, tú, la segunda, entonces lo único que pasa es que hay alguien que forma y el otro que recibe. Cuando se conjuga en primera persona del plural, nos implicamos todos. Entonces, con el profundo respeto y admiración a su modelo educativo, miren, los ojos de los latinoamericanos, déjenme decirlo así, están sobre ustedes. El cambio y la transformación educativa que ustedes están haciendo es inspiradora para aquellos que en todos los países de América Latina luchamos contra las reformas educativas que en nuestros países se han dado y se están dando, que no son más que un inmenso operativo de ingeniería social. Nosotros que desde la resistencia luchamos, desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales por cambiar la educación en nuestros países, nos encontramos aquí que Avelino y Elizardo y Guarizata ya no son resistencia, son política pública con posibilidad de ser política pública emancipadora. Los felicitamos, los admiramos y los estamos viendo. Gracias.